don Alexander Gutiérrez. Don Alexander, ¿desde dónde se comunica? Hola, don Daniel, ¿cómo está? Lo estoy llamando desde Palm Beach Gardens. ¡Ay, qué bueno! Sí habíamos hablado ya. Sí, señor, ya habíamos hablado. Bellísimo lugar, Palm Beach. ¿Ha Sí, estado señor. lloviendo, señor? Demasiado, Daniel. Y una tormenta eléctrica. Brutal. Bueno, el lunes tenía un vuelo por la noche, me lo cancelaron. No conseguí el martes para viajar, me tocó el miércoles a primera hora. Y hoy volví y de milagro pude aterrizar. Me bajé y en el taxi había una tormenta eléctrica bárbara. Tremendo, tremendo, Daniel, tremendo. Es demasiado. Sí, señor. Mucha agua. Mucha agua, sí, señor. Don Alexander, estoy atento a sus comentarios. Como siempre, Daniel, agradeciéndote este espacio. De verdad que muchísimas gracias por generar estos espacios para poder hablar de cosas que pues, realmente lo inquietan a uno. Yo voy a ser muy corto porque yo sé que usted es muy ocupado. Pero eh, escuchando uno de los reportes coroneles suyos pasados, yo creo que desde lo que pasó con el tema de la revista Semana hasta este momento, usted usó dos palabras una vez en un reporte coronel que a mí me quedaron sonando. La primera palabra fue suspicacia Sí. y la segunda palabra fue inminente. Ajá. Y yo creo que esas palabras siguen todavía rebotando en todo esto, porque es que la suspicacia tiene que ver con sospecha. Entonces, cuando pasó lo del tema de la gente cercana al presidente, sus palabras fueron, es que en este caso hay mucha suspicacia, o sea, hay muchas cosas que uno todavía no termina como de entender, porque este es el momento que todavía no tenemos que entender. Pero la persona encargada de resolver esa suspicacia, Daniel, pues tiene un sesgo. Sí. Desafortunadamente tenemos un fiscal es el jefe de la oposición. Entonces, realmente esa suspicacia en manos de alguien que tiene tanto interés, pues realmente no habría, yo no me sentiría, o yo como colombiano, yo no me sentiría como que alguien siendo como el director, como el jefe de la oposición por la posición en la que él está, valga la redundancia, eh, pueda llegar a resolver un tipo de suspicacias como esas que van contra la imagen de un gobierno, que nos guste o que no nos guste, que se preste o que no se preste. Porque si hablamos de suspicacias, tenemos que decir que como para unos periodistas él es respetuoso del derecho de la libertad de prensa, pero para otro tipo de periodismo que está en contra de su línea política, eso no se dio. El caso de Noticias 1 y de Cambio. Ahora, ese tema de suspicacia en alguien que no genera confianza, que no genera, que uno no siente que es imparcial, pues para resolver esa suspicacia, Daniel, es complejo, ¿me entiende? O sea, uno no se siente confortable con eso. Y la segunda palabra era inminente, porque usted hablaba que todo lo que había ocurrido en ese momento era inminente que favorecería a la señora que era la mano derecha del presidente. Y entonces como que todo apuntaba a esa inminencia de que ella era la beneficiada y sobre eso, Daniel, se mueve todo este tema judicial y todo. Pero Sí. Daniel, hemos tenido cosas más inminentes con el expresidente Uribe y no han sido como tan rápidos en entender esa inminencia. Entonces, después de darle este corto resumen, lo que le quería preguntar era, Daniel, esa suspicacia que tiene que resolver alguien que definitivamente no es imparcial, que tiene que disolver esas sospechas cuando yo no le veo una autoridad moral que le dé tranquilidad a un país. Y esa inminencia de todo ese sesgo que definitivamente, por ejemplo, hoy cuando sacaron a las 6:30 de la mañana, la fiscalía estaba diciendo que era un suicidio, pero Sí. el día anterior, no lo sacaron el día anterior cuando la oposición estaba haciendo las protestas y yo escuché cosas horribles sobre ese tema que ya la fiscalía lo tenía resuelto. Entonces Daniel, estar en manos, o sea,
¿cómo entender esto, Daniel? ¿Cómo entender esa suspicacia? ¿Cómo entender que alguien que no tiene la autoridad para, eh, moral para resolver una suspicacia y que sea tan inminente el manejo político que se le va a dar a esta situación, podamos nosotros realmente decir, hombre, aquí se van a aclarar las cosas y aquí realmente vamos a encontrar justicia en cada una de las cosas que él maneja? Esa es la línea, Daniel. Yo creo varias cosas. Primero, creo que evidentemente un dictamen forense, una autopsia y una conclusión de estas con los elementos listos desde el viernes de la semana antepasada, pues evidentemente se demoraron más de lo usual. Y como además eso sucede dentro de un momento político especial, pues cabe la duda. Pero además he notado que algunas personas no están satisfechas con el dictamen de la Fiscalía, que piensan que todavía les parece sospechoso y que se debe seguir investigando. Y me parece que es parte de un derecho básico de escepticismo frente a todo. O sea, no, por ejemplo, no estamos satisfechos con el dictamen de medicina legal de Néstor Humberto Martínez sobre la muerte de los señores Pizano. Y me parece que es legítimo seguir reclamando que hubiera un dictamen diferente, o no diferente, pero digamos independiente. Entonces, de ahí se derivan varias cosas. ¿Es legítimo dudar de un dictamen pericial emanado por una autoridad oficial? Sí, es legítimo. Que algunas veces uno piense que porque favorece a uno o perjudica a otro deberían terminarse las sospechas, sí, pero es legítimo para el que quiera dudar y es legítimo seguir investigando. En segundo lugar, en el tema de las chuzadas específicamente, lo que me orientaba a decir es que salta a la vista que la única persona interesada en el mundo en oír las interceptaciones de estas señoras empleadas domésticas de su casa era doña Laura Sarabia, porque pues a ella era a quien le habían robado ese dinero. ¿Cómo se dieron esas interceptaciones? Si los plantó la fuente reservada de las que habla el investigador de la DIJÍN en el Chocó, si eso vino por vía de una orden jerárquica dentro de la policía, y hay una operación, digamos, para disimular esa orden, todo eso es lo que corresponde investigar. Pero desde luego, el fiscal Barbosa y sus delegados, pues no tienen plena credibilidad frente a una investigación al presidente Gustavo Petro o a su gobierno o a sus inmediatos, justamente porque el fiscal en algún momento se bajó de la majestad de su cargo para convertirse en un interlocutor político frente a procesos judiciales. Este mismo tema del que estamos hablando hoy de Nicolás Petro, que da lugar a esta recusación, pues es algo que no habría pasado si el señor fiscal hubiera procedido como fiscal y no como precandidato presidencial. Y hubiera dicho, esto está asignado a una unidad de investigación de la Fiscalía, debe producir resultados y vamos a rodearlos de garantías para que produzcan ese resultado, punto. Pero se pasó de una línea que establece la diferencia entre tener la capacidad investigativa y tener la iniciativa de acusación a hacer un prejuzgamiento que podría resultar político en medio de un enfrentamiento muy agrio con el presidente de la República. Además, aquí estamos contando que 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nada menos, se fueron a la Fiscalía a decirle, señor, pare, tenga compostura, porque esto no es un debate político. Usted debe representar la majestad de la justicia en este caso. Y bueno, de esto también hay que decir que el presidente Petro cometió errores. Por ejemplo, reclamar que como él el jefe del Estado era el jefe del fiscal y le podía, eso contribuyó a un equívoco
que se presta para la interpretación de que él no estaba respetando la autonomía de la rama judicial. En fin, ese fue un enfrentamiento que causó un desgaste institucional muy grande y que además es producto de algo que es increíblemente sorpresivo en materia política, que es que a comienzos de este año, a comienzos del año 2023, el fiscal Francisco Barbosa era prácticamente una persona sin ninguna relevancia institucional. Estaba hundido en los cuestionamientos a su propia gestión y a los abusos que aparentemente ha cometido como fiscal. Abusos con los recursos públicos, aviones para paseos familiares, carros blindados y escoltas para sus perritos, entradas a los depósitos de elementos de la fiscalía que los usaba como bodega de su trasteo y que de ahí salieron unas cosas que no están muy claras qué eran. El extravío de una denuncia contra su esposa que le llegó al correo de él y que terminaron asignándola de afán a un fiscal de confianza aprovechando una ausencia de él mientras iba de viaje a El Salvador. En fin, muchos elementos que tenían al fiscal contra la pared. Pero, ¿quién lo resucitó? ¿Quién es el dueño de ese efecto Lázaro? El presidente Petro. Ahora, por una razón válida, sí. El presidente estaba buscando la viabilidad para su proyecto de paz total. Y ese proyecto incluye el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales y de grupos de narcotraficantes. Y entonces el presidente Petro necesitaba tener claridad de parte del fiscal general de estar metido en ese mismo propósito. Y quizás pensando en eso, le dio esta penicilina política al fiscal que ya estaba agonizando pues en materia política, y además ya iba de salida toda esa cosa. Y terminó por esa vía convirtiendo al fiscal Francisco Barbosa no solo en interlocutor permanente del presidente, sino casi que en su par y en su contradictor legítimo. Y todo eso, pues, digamos, yo no creo que le haya salido bien al presidente, tampoco creo que le haya salido bien al fiscal. Creo que el fiscal en su evidente narcisismo no supo aprovechar la oportunidad para ganar respetabilidad y confianza pública, sino que pensó que era la posibilidad de proyectarse como el candidato de todos los grupos que se oponen al presidente Gustavo Petro. Es una jugada complicada porque hasta ahora ningún fiscal general, y ha habido muchos fiscales generales más importantes que Francisco Barbosa, ha logrado hacer carrera política exitosa. Usted recuerda que el fiscal Valdivieso en el proceso 8000 trató todo esto y ninguno ha podido. Entonces, pues todo eso hace muy claro que el fiscal habría podido manejar mejor esa penicilina política que estaba recibiendo de parte del presidente Petro. Don Alexander, sus preguntas siempre son muy interesantes y lo puedo hablar mucho. Señor, continúe, active su micrófono. Su micrófono, señor, está cerrado. Ya está abierto. Ok. Ya. Don Daniel, una última cosa. Si fue la Corte Suprema de Justicia la que escogió al fiscal, o la que escoge al fiscal, con esa serie de comportamientos que usted está evidenciando, con toda esa serie de cosas que se evidencian de él, ¿esa corte no podría apartarlo de cargo? Poder decir, usted no tiene como la autoridad moral para llevarlo, o solo estoy haciendo conjeturas, Daniel, porque es que si el mismo que te selecciona, ese mismo no puede decir, vamos a nombrar a alguien ad hoc para, no, o sea, no hay nada que hacer, o sea, lo eligieron. No, puede nombrar a alguien ad hoc
cuando hay una recusación o cuando el fiscal declare un impedimento. Sí, eso sí puede nombrar a alguien ad hoc a través de un mecanismo complejo, como es el que establece la Constitución, que dice que dos ramas del poder público están involucradas en esa elección. El Ejecutivo, que debe elaborar una lista de 3, y la Corte Suprema de Justicia, que debe escoger por una votación mínima a uno de los 3. Barbosa fue escogido en una circunstancia muy particular y en esto quizás la gente no recuerda porque todos estos son elementos que pueden pasar desapercibidos con el tiempo. A mí es que me gusta mucho el tema y vivo muy metido en estas cosas y todo, pero probablemente los detalles que me resultan interesantes a mí no son interesantes para todo el mundo, pero en un momento la Corte no tenía el número mínimo de miembros para elegir, porque en su propia función electoral de elegir otros magistrados venía atrasada y solo había 16 con capacidad de votar y se necesitaban 16 votos. Entonces solo podían elegirlo por unanimidad. Y en ires y venires y todo, escogieron a Barbosa con la votación mínima necesaria, que también era la máxima posible para el momento que estaba viviendo la Corte. Y después de esa elección, es una elección que no es revocable. El fiscal tiene un periodo fijo y solo es susceptible de ser investigado disciplinaria y penalmente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Entonces, estamos ahí en una situación en donde el competente para investigarlo es muy poco confiable y bueno, igual estamos en junio del año 2023, el periodo del señor fiscal se acaba en febrero de 2024. Junio, una semana de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Tenemos 7 meses y 10 días de fiscal Barbosa. Yo creo, sinceramente, que el puesto que reserva la historia para el fiscal Barbosa será muy pobre y que lo recordaremos más por sus desafueros cometidos desde la fiscalía que por cualquier otra cosa.